La víspera de la Nochebuena, a mis 56 años, mi paciencia se agotó por completo. En medio de la cocina, destrocé el festín que llevaba más de 6 horas elaborando, declarando que estaba harta. Me separaría de Ricardo. El detonante fue una cena navideña para toda la parentela, 18 platos en total. Pavo relleno, pierna de cerdo glaseada, tarta de manzana, puré de patatas cremoso, batatas gratinadas, crema de brócoli. Llevaba en pie desde el amanecer, inmersa en los preparativos, sin una pausa, sin ayuda y sin que nadie ofreciera un mínimo gesto de colaboración. La espalda me dolía intensamente, y justo cuando estaba dándole forma a la masa para el postre con las manos llenas de harina, entró la madre de Ricardo, doña Elena, arrastrando los pies con aire de dueña absoluta del lugar. Cogió su taza de infusión y con toda naturalidad me pidió que le acercara el azúcar. Deseaba un poco de miel para su té de hierbas. Ni siquiera levanté la mirada. El azúcar está en la alacena de abajo, le dije sin dejar de trabajar la masa. Solo tiene que inclinarse y cogerlo. No fui grosera, de hecho, después de tanto esfuerzo, mi voz sonaba sorprendentemente calmada. Pero ella estalló al instante. ¿Sabe que tengo problemas de lumbares?, replicó. ¿Y todavía espera que me agache? ¿No tiene consideración? Sentí una opresión en el pecho. No pude evitar murmurar. Entonces mejor no tome azúcar. No quiero que se lastime la espalda. Antes de que las palabras terminaran de resonar, estrelló su taza contra el fregadero con un estrépito. Fragmentos de cerámica volaron por todas partes, y algo dentro de mí se quebró al mismo tiempo que la taza. Se quedó allí con esa expresión de pocos amigos, como si el universo entero le debiera un favor. Me quedé paralizada, con las manos todavía enharinadas a medio camino entre agacharme y estar de pie. Desde el salón, Ricardo y nuestro hijo, Mateo, entraron apresuradamente, alertados por el ruido. Por un instante, pensé que quizás me preguntarían si estaba bien, quizás le dirían a doña Elena que se calmara. Pero debí haberlo sabido. Ni siquiera me dirigieron una mirada. «Elisa, ¿qué te sucede?», dijo Ricardo frunciendo el ceño al ver el caos en el fregadero, como si yo hubiera cometido un crimen. «Es tu suegra mayor y la haces inclinarse para coger algo. ¿No tienes corazón?». Detrás de él estaba Mateo, todavía con el móvil en la mano, el alegre sonido de algún vídeo viral de fondo. Apenas levantó la vista mientras murmuraba. «Sí, mamá, de verdad. Era solo un pequeño favor. Estabas justo ahí. La abuela no se encuentra bien. ¿Por qué no pudiste ayudarla?». Su tono me heló, pero lo que añadió a continuación me hirió profundamente. «Siempre tienes que convertir todo en esta casa en un drama. Mira a tía Gloria. Trabaja a tiempo completo, cuida a sus hijos, se encarga de la casa y siempre se ve arreglada y feliz. Tú andas por ahí como si la vida te hubiera tratado mal, vestida como si te hubieras rendido hace años». Lo miré fijamente en silencio. No encontraba las palabras. Estaba de pie junto a un resbaladizo charco de salsa que ni siquiera había tenido tiempo de limpiar. Mateo, sin dejar de hablar, ayudó a doña Elena a salir de la cocina con cuidado de que no resbalara. Y entonces, para colmo, agarró mi nuevo delantal y lo arrojó al suelo como si fuera una alfombra para que ella caminara. Justo antes de salir, me dedicó una última mirada fría y llena de juicio. Ricardo, como siempre, tuvo que tener la última palabra. «Deberías reflexionar. Se suponía que serían unas fiestas felices, y ahora mira el ambiente que has creado. Mi hermana y su marido llegarán en cualquier momento. ¿Cómo crees que se sentirán al verte así?». Estaban allí en la puerta, mirándome desde arriba como jueces, y yo seguía agachada en el suelo, con las manos cubiertas de harina, intentando recoger los trozos de cerámica. Los bordes afilados me cortaban los dedos uno tras otro. Estaba exhausta, abrumada por las tareas y el resentimiento, y aún así nadie me daba un respiro. Me quedé mirando las grietas entre los azulejos de la cocina durante varios minutos, con los ojos secos y doloridos, hasta que las lágrimas empañaron mi vista. Tenía las manos demasiado sucias para secármelas, así que me froté la cara con el borde de la manga.
El reflejo en el cristal de la alacena mostraba a una mujer manchada de grasa y restos de comida, con el pelo pegado a las mejillas en mechones revueltos. Parecía un espectro encadenado a la estufa durante décadas, pero Ricardo y Mateo no lo vieron y no les habría importado aunque lo hubieran visto. Solo les preocupaba esa señora mayor que podía pasarse horas jugando a las cartas, pero que consideraba que agacharse para coger azúcar era demasiado esfuerzo. A ninguno de ellos le importó un ápice que llevara despierta desde las 4 de la mañana, asando verduras, cortando ingredientes, preparando la masa para el postre. A nadie le importó que no hubiera probado bocado mientras ellos se sentaban a disfrutar de la comida. No me senté con ellos a la mesa. Me acurruqué sola en un rincón de la cocina, en silencio. No es que no tuviera hambre, simplemente no soportaba sentarme con ellos. Recuerdo que una vez, durante la cena, hice demasiado ruido al sorber la sopa. Ricardo, en toda su autoproclamada sofisticación, frunció el ceño de inmediato y me miró como si hubiera cometido una ofensa imperdonable. Allí mismo, delante de todos, dijo: «Ese ruido al sorber es el más irritante que he oído en mi vida». Como uñas en una pizarra. Nunca más volví a comer en la mesa con ellos, pero nunca parecieron darse cuenta. Los tres seguían conversando cada mañana mientras desayunaban sobre asuntos que a mí me resultaban indiferentes. Se consideraban una familia culta. Ricardo impartía clases de música en un instituto. Mateo, a pesar de no tener un empleo estable, se creía un escritor prometedor, y doña Elena no dejaba de recordar a todos que se había retirado de una compañía de teatro local, como si siguiera siendo una figura cultural relevante en el pueblo. Y yo era solo la chica de un pueblo pequeño que creció pensando que trabajaría en la residencia de ancianos, después del instituto. Un sueldo digno, un horario fijo, pero luego me enamoré, elegí el matrimonio y pasé los siguientes 30 años atrapada entre la cocina y la colada. Claro, con los años empecé a coser, haciendo mantas y manteles personalizados para los vecinos. Ganaba unos pocos cientos de euros al mes, quizás más en los meses buenos, pero para ellos era solo un pasatiempo insignificante, algo que apenas merecía mención. Pero déjame decirte, este supuesto trabajo de ama de casa no era sencillo. Por ejemplo, el desayuno. Ricardo insistía en sus excentricidades dietéticas, pechuga de pavo a la plancha con semillas. Mateo quería algo sustancioso, como huevos revueltos con mantequilla y tostadas. Doña Elena exigía que su avena estuviera completamente triturada. Eso significaba 3 fogones encendidos a la vez, 3 viajes a la nevera cada mañana. A veces, mientras cocinaba, cortaba tela para un encargo y si me despistaba, algo se quemaba. ¿Y qué recibía a cambio? Ni una sola palabra de comprensión. Solo Ricardo mofándose. Ni siquiera puedes con esto. ¿Para qué más sirves? Y doña Elena intervenía en el momento justo. ¿Podrías, por favor, no parecer tan infeliz? Todo el tiempo. A primera hora de la mañana ya me quitas el apetito con tu cara. Y Mateo se quedaba ahí sentado, mirando su móvil, fingiendo no oír nada, como si fuera perfectamente normal que trataran así a una madre. Con los años, escuché tantas palabras hirientes que empecé a creerlas. Quizás era realmente inútil, quizás no era lo suficientemente buena. No cocinaba bien, no limpiaba bien, no era lo suficientemente inteligente ni capaz. Pero entonces me di cuenta de que, por mucho que lo intentara, siempre encontraban algo que criticar. La sopa estaba sosa, la carne seca, ni siquiera fregaba el suelo correctamente. Una y otra vez me trataban como a una sirvienta que nunca alcanzaba sus expectativas. Y de alguna manera, entre tantos ciclos de reproches y decepción, llegué al último mes de otro año. Fue entonces cuando lo comprendí. Llevaba 30 años al frente de esta casa. 30 años. Me miré las manos resecas y agrietadas por décadas de detergente y agua caliente, y un pensamiento me resonaba en la mente: ¿qué más quieren de mí? Cuando terminaron de comer y dejaron los cubiertos, por fin salí de esa confusión. Me apresuré a recoger los platos, pensando que al menos debería comer algo para reponer fuerzas, pero la olla grande con agua para los mariscos ya estaba hirviendo en la estufa. No tuve otra opción. Dejé los platos, me di la vuelta y volví a cocinar.
Las horas pasaron volando y para cuando volví a levantar la vista, el reloj de la cocina marcaba las 4 de la tarde. Sentí un nudo en el estómago, como si alguien me lo hubiera apretado con los puños. Un sudor frío me recorría la espalda en oleadas, y sin embargo, la comida estaba lejos de estar terminada. Las dos hijas de doña Elena venían de otra provincia con sus familias para una gran reunión navideña. En cuanto se enteró, se le iluminó la cara como si fuera un niño en la mañana de Reyes. No tardó ni un segundo en declarar que necesitaríamos una cena completa de 18 platos, todos elegidos por ella, por supuesto. Pavo relleno, pierna de cerdo glaseada, puré de patatas trufado, tarta de manzana, judías verdes al horno con queso. La lista era interminable. No podía con todo eso sola. Se me hizo un nudo en el pecho y me giré hacia Ricardo, pensando que tal vez, solo tal vez, podría sugerir pedir comida a domicilio este año, solo para aliviar un poco la carga. Pero en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, su rostro se ensombreció. En los 30 años que llevábamos casados, no me había enseñado mucho, pero algo que había aprendido a dominar era interpretar sus estados de ánimo. Esa mirada sombría lo decía todo. No necesitaba que hablara. No lo permitiría. Así que me mordí la lengua y asentí. Acepté hacerlo todo. Pero no soy de piedra. Organizar un banquete navideño completo yo sola es una pesadilla. Solo preparar el pavo y el enorme trozo de carne me dolía la espalda, y aún quedaba una docena de platos por hacer. El tiempo se me escapaba. La cocina estaba tan caliente que me sentía sofocada y el corazón me latía desbocado. Y doña Elena no solo no movió un dedo, sino que empeoró todo. Si le pedías que cogiera el azúcar, se ponía histérica y rompía una taza. Ricardo y Mateo no eran mejores. No la ayudaron, no la calmaron. En cambio, se volvieron contra mí como si yo fuera el problema. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. No importaba si servía a esta familia durante 30 o 50 años, nunca estarían satisfechos. No era parte de su familia, solo era una empleada mediocre que siempre incumplía sus expectativas. Podían sentarse en el salón riendo y mirando sus móviles, charlando sobre sus planes para las fiestas, completamente ajenos a mí. Ni una sola vez se les ocurrió que yo estaba aquí atrás, sudando, hambrienta y andando con cautela, intentando no estropear nada. Y la verdad es que ya había tenido suficiente. Absolutamente suficiente. En el salón, doña Elena estaba sentada en ese viejo sofá de terciopelo con Ricardo y Mateo a ambos lados, mimándola como si fuera una niña caprichosa. No necesité acercarme para oír lo que decían. Siempre eran las mismas tonterías repetidas. «Mamá, no te preocupes», dijo Ricardo con voz suave, como si no quisiera alterar la paz. «Elisa nunca tuvo mucha formación. No puedes esperar que te entienda la mitad del tiempo. Apenas puede expresarse con claridad». «Sí, abuela, no te preocupes», intervino Mateo de inmediato, como si necesitara justificarse. «Solo sabe cocinar y lavar la ropa. No vale la pena estresarse. Tía Gloria viene pronto. Si sigues enfadada, solo dirán que te arrugas más rápido por la tensión». Su pequeña actuación pareció funcionar. La expresión de doña Elena comenzó a relajarse lentamente, pero claro, no había terminado. Repitió la misma frase que llevaba décadas diciendo. «¿Sabes? Ya te lo dije en su momento. Gloria habría sido más compatible. Y ahora mira dónde estás. Tenías que casarte con alguien como Elisa, inculta, conflictiva. Le pido ayuda y se enfurece». «Bravo, Ricardo». Ricardo abrió la boca para decir algo más, pero no me importó oírlo. Ni siquiera me molesté en mirarle a la cara. Ya sabía lo que vendría. Probablemente un suspiro seguido de «casarme con ella» fue el mayor error de mi vida. Ya lo había dicho antes, y cada vez que me quedaba callada, lo interpretaba como una admisión de culpa. No dije nada. Volví a la cocina, tiré la carne cruda a un cubo, me quité el delantal y fui directo al dormitorio. Cerré la puerta con llave. De debajo de la cama saqué las 2 maletas viejas que tenía desde hacía más de 10 años.
Una ya estaba llena: ropa, un abrigo, crema de manos y mi viejo teléfono básico. La última muestra de resistencia en un mundo de smartphones. En el fondo, un fajo de billetes que había estado guardando durante años. Algo más de 400 euros, ahorrados poco a poco con encargos de costura. Me quedé mirando la ropa que había empacado, colores apagados y sin vida. Mi mente se quedó en blanco. Ni siquiera recordaba la última vez que me había comprado algo de color. Entonces lo recordé. Fue hace años, después de un incidente con Gloria. Habíamos ido a una cena con el mismo vestido rojo brillante. El mío me sentaba mejor, sin duda, pero Ricardo se puso furioso. Estuvo de mal humor toda la noche y después me espetó. ¿Tienes 40 y tantos años, por Dios? ¿No te parece ridículo ese color? ¡Qué vergüenza! ¿De verdad crees que puedes competir con ella? Acababa de cumplir 40. Mi piel había perdido algo de luminosidad, sí, pero no era demasiado mayor para usar estampados florales ni colores llamativos. Aún así, sus siguientes palabras me destrozaron. Deja de vestirte como si fueras a un baile de fin de curso. Doblé el vestido para siempre. Esa noche, a partir de entonces, mi armario se convirtió en un cementerio de tonos oscuros. Dios, había sido tan ingenua. Revisé el armario una última vez, asegurándome de no haber olvidado nada, y luego abrí la puerta del dormitorio. Ya no estaban en el salón, probablemente arriba. No me importaba averiguarlo. Llevé la maleta hasta la puerta principal y volví a buscarla vacía en la cocina. Abrí el frigorífico y empecé a llenarlo con todo lo que pude. La carne que acababa de comprar esa mañana, el pescado, las verduras frescas. Todo bien empaquetado en bolsas y apilado en la maleta. Si podía cargarlo, lo metía. En cuanto a los líquidos y las ensaladas, los dejé. Pero no me olvidé del azúcar. En el estante superior del frigorífico había un pequeño tarro de miel de romero que había encargado de la sierra. Formaba parte de un lote de 5 que llevaba semanas intentando conseguir. Miel pura y natural. Se la había comprado a Ricardo con la esperanza de que el té le ayudara con sus problemas de garganta. Resulta que le había dado 3 tarros a Gloria en secreto, a mis espaldas. En aquel entonces, todavía tenía energías para discutir. Le pregunté por qué, y me gritó: «Todo lo que hay en esta casa es mío. Se lo daré a quien me dé la gana. No te gusta, pues vete. Nadie te lo impide». Fue entonces cuando lo comprendí. Este matrimonio nunca me había incluido realmente. Solo era algo que llegaba con el tiempo, conveniente, reemplazable. Había estado considerando irme durante años, pero el momento en que realmente tomé la decisión fue el día que mi hermana vino a visitarme. Intentó disuadirme. Me dijo que ya era demasiado mayor para causar un revuelo, que ya habías pasado la mitad de tu vida. ¿Para qué pasar por todo eso? ¿Qué dirá la gente? La miré directamente a los ojos y le dije: «No tengo miedo». Así que cambió de táctica y mencionó a Mateo. Ni siquiera está casado. Si te vas ahora, en medio de todo esto, ¿cómo se supone que va a encontrar a alguien? Ninguna mujer quiere entrar en un hogar deshecho. Mateo era mi hijo. Lo crié yo misma, y aunque se había vuelto frío y distante, el corazón de una madre no se apaga así como así. Dudé. Ella lo sintió y presionó más. Solo espera unos años más. Una vez que se establezca, podrán seguir caminos separados. ¿No sería más fácil? Y estúpidamente acepté. A menudo me he preguntado si esos 5 años fueron en vano. Quizás, pero también sé que fueron suficientes para agotar hasta la última gota de esperanza que me quedaba. Ahora, por fin, ya no tengo esperanzas. Estoy lista para vivir por mí. Mateo y doña Elena irrumpieron por la puerta principal riéndose de algo que no me importó lo suficiente. Se dejaron caer en el sofá como si nada más en el mundo existiera más allá de ellos 3. Ninguno de los dos me miró, y mucho menos notó las 2 maletas llenas a mi lado. Sacaron sus móviles y se sumergieron en sus redes sociales como si yo fuera un mueble más. Ricardo entró el último con una nevera portátil grande.
La dejó sobre la mesa del comedor y finalmente me miró. Sus ojos se detuvieron un instante, el tiempo suficiente para registrar mi presencia, pero luego volvieron a su familiar expresión de superioridad. Frunció el ceño y me ordenó. Son langostinos frescos. Los quiero todos al vapor. Anda, date prisa. No te demores. Como siempre. Pronto estarán aquí para cenar. Así que eso era lo que estaban haciendo, recoger un encargo. Miré a Ricardo. Por una vez, mi voz no tenía el tono de sumisión habitual. Era fría y monótona. Esa cena no la tendrás esta noche. Ricardo parpadeó, desconcertado. Entonces, instintivamente, alzó la voz. ¿Qué demonios significa eso? Deja de pararte ahí y ponte a cocinar. Lo miré a los ojos y le dije lenta y claramente. Este no es mi trabajo. No lo voy a hacer. Me miró como si las palabras no tuvieran sentido. ¿Qué acabas de decir? Si tienes hambre, ve a buscar algo para comer. Dicho esto, recogí una pila de platos de la mesa. El estruendo silenció a todos en el salón. La caja de poliestireno cayó al suelo con un golpe seco, derramando mariscos por todas partes. Los langostinos se escurrieron bajo la alfombra, y el penetrante olor a pescado llenó el aire. Mateo y doña Elena jadearon al unísono. La mirada en sus ojos era de pura incredulidad, como si vieran a una extraña con mi rostro. Un trozo de cristal le cortó la mano a Ricardo y la sangre brotó al instante. Apretando los dientes, rugió. Elisa Díaz, te has vuelto loca. ¿Sabes siquiera lo que haces? Si ya no quieres vivir en esta casa, lárgate ya. Me quedé mirando la rabia retorcida en su rostro con mi propia voz tranquila, casi gélida. Tienes razón. No quiero vivir aquí ni un segundo más. En cuanto abran las oficinas después de las fiestas, solicitaremos el divorcio. No esperé a que nadie respondiera. Agarré las asas de mis maletas y me dirigí a la puerta. Detrás de mí, alguien gritó. Una taza cayó al suelo. Lo supe entonces. Por fin lo habían entendido. No era una rabieta, no era una actuación. Era real. Mateo corrió tras mí y me arrebató una maleta de la mano. De pie en la puerta, me fulminó con la mirada. Mamá, ¿qué demonios te pasa? ¿De verdad vas a montar este espectáculo en Nochebuena? ¿Intentas avergonzarnos delante de todo el vecindario? Vuelve adentro. Deja de hacer un escándalo. Se irguió bajo el anochecer, la luz proyectaba ángulos afilados sobre su rostro. Se parecía tanto a Ricardo, la misma mandíbula, los mismos ojos, el mismo desdén. Y por primera vez lo vi con claridad. Había fracasado como madre. Yo creé ese viejo dicho, el niño se parece a quien lo cría. Nunca se aplicó a nosotros. Ni siquiera recordaba cuando empezó a alejarse. Fue la forma en que Ricardo me menospreciaba delante de él, burlándose de mí por quemar la cena. Fue la constante cantinela de doña Elena de que casarse con Elisa fue la peor decisión de la historia de esta familia. O fue el coro diario de órdenes, date prisa, deja de perder el tiempo. Demasiados momentos para contar con los años. Mateo había asimilado su desprecio como si fuera la verdad absoluta. Ya no me veía como una persona, solo como la sirvienta de menor rango en su hogar de la infancia. Ese desprecio silencioso se le había metido en los huesos. No iba a volver atrás. No iba a tragarme un insulto más. Le arrebaté la maleta de las manos con la voz tan cortante como un viento invernal. Siempre has creído que era una vergüenza. Pues felicidades. No tendrás que volver a avergonzarte de mí. Me he ido. Mateo abrió la boca como si quisiera decir algo, pero entonces la voz de doña Elena resonó desde dentro de la casa. Déjenla ir. Quiero ver cómo alguien como ella planea sobrevivir en el mundo real. Su rostro iluminado por la lámpara del pasillo era demacrado y anguloso, con los pómulos sobresaliendo como cuchillas. Sus labios se curvaron al escupir las palabras, y algo en la forma en que se contrajo la boca me provocó un escalofrío. Nunca antes había pensado que diera miedo, pero ahora, con los ojos entrecerrados y la voz cargada de veneno,
me infundía un miedo gélido que no podía quitarme de la cabeza. Mateo dudó, pero no se movió. Doña Elena resopló detrás de él. Lleva años amenazando con irse. Siempre arma un escándalo y luego regresa arrastrándose. Es una teatrera, nada más. No malgastes tu saliva. Y así, Mateo entró lentamente en la casa con una expresión de indiferencia. Fue entonces cuando Ricardo apareció de nuevo, irrumpiendo por la puerta con la mano todavía goteando sangre. ¿Por qué demonios te quedas ahí parado? ¿No ves que estoy sangrando? Entra y trae el maldito botiquín. Mi antiguo yo habría regresado en un instante. Habría sacado el desinfectante y la gasa, se habría arrodillado en el suelo y lo habría vendado sin decir palabra. Pero ya no. Le dirigí una única mirada inexpresiva, despreocupada, y salí por la puerta principal, arrastrando las 2 maletas detrás de mí, dejando atrás la casa en la que había vivido durante 30 largos años. En algún momento, la lluvia empezó a caer fina, intensa y fría. El viento me la azotaba en la cara como agujas, punzando con cada ráfaga. Me ajusté la capucha y seguí caminando cabizbaja, con las ruedas de la maleta arrastrándose entre charcos y montones de hojas mojadas. La casa desapareció tras de mí. Al llegar a la carretera principal, a las afueras del pueblo, el barro me salpicó las perneras del pantalón, y la lluvia mezclada con la tierra empapó la tela. Y entonces, ¡zas! Algo aterrizó en un charco delante de mí, salpicándome las espinillas de barro. Me quedé paralizada. Bajé la mirada. El corazón me dio un vuelco. Era una fotografía enmarcada. Lo supe al instante. La única foto de Ricardo y yo, tomada apenas 3 meses después de recibir nuestro certificado de matrimonio. La única foto formal que tuvimos como marido y mujer en 30 años. La guardaba cuidadosamente envuelta en tela, escondida en el fondo de un cajón. Nunca la exhibía, pero a veces la sacaba solo para recordarme que alguna vez hubo algo que valía la pena recordar. Ricardo sabía que me importaba esa foto. Siempre que nuestras discusiones se descontrolaban, la sacaba y la tiraba al suelo. Una amenaza silenciosa que siempre funcionaba. Se volvió un acto reflejo cada vez que él levantaba el marco. Me quedaba callada, me sometía. Esa foto se convirtió en el detonante de mi sumisión. Pero esta vez había repetido la misma jugada demasiadas veces, y esta vez no funcionó. Me quedé bajo la lluvia, mirando cómo la foto se empapaba, cómo sus colores se desvanecían, cómo la imagen se disolvía hasta hundirse en el fondo del charco, como una página descolorida de un viejo diario, ilegible e irrecuperable. No me inmuté. Mi corazón no se aceleró. Claro que no. Los corazones no son de cemento. Incluso la armadura más resistente se agrieta con el uso constante. La vida no debe ser un campo de batalla donde 2 personas se mantienen mutuamente como rehenes durante 30 años. Madrugué y trabajé hasta el anochecer para cuidar de ese hombre y su hijo, y ni una sola vez oí un gracias. Has trabajado mucho. Solo se daban cuenta si quemaba el arroz, si le ponía poca sal a la sopa o si dejaba alguna mancha en el suelo. El respeto nunca existió en esa casa. La verdad era que esa foto ya ni siquiera era la original. Años atrás, Ricardo la había destrozado tanto que se cayó en el fregadero, arruinada sin posibilidad de reparación. Fui a varias tiendas de fotografía en la ciudad para que la restauraran. Parecía igual, pero no lo era. En realidad, no. Igual que nuestro matrimonio. Lo había estado reconstruyendo durante años, creyendo que si me esforzaba lo suficiente podría recuperarlo. Pero ahora la foto había desaparecido y con ella mi última esperanza. Agarré mi maleta y seguí caminando. La lluvia arreciaba. Las ruedas se arrastraban lentamente por los charcos. Mis zapatos empapados, pero no me detuve. Ricardo probablemente no pensó que realmente me iría. Probablemente estaba furioso, montando un espectáculo para los vecinos. Bien. ¿Te quieres ir? Genial. A primera hora después de las fiestas, firmaremos los papeles del divorcio. A ver cuánto aguantas ahí fuera sola.
Probablemente se estaba quedando afónico gritando: «Elisa Díaz, si regresas arrastrándote, no te acogeré. Adelante. Quédate muerta de hambre en la calle por mí». Casi me reí. ¿Cómo logré permanecer casada con ese hombre temperamental y egocéntrico durante 30 años? Su orgullo siempre importó más que mi dolor, su imagen siempre se impuso a mi dignidad. Ni una sola vez se detuvo a preguntarme por qué había llegado a mi límite. Solo le importaba mi apariencia. Gracias a ello, algo se estrelló dentro de la casa. Probablemente otro plato o una silla volcada en una rabieta. Quizás ya se habían dado cuenta de que yo también me había llevado la comida. Debía de estar arrepintiéndose, pero lo más curioso, nadie vino a buscarme. Preferirían quedarse en su casa cálida y bien iluminada mientras su empleada doméstica sin sueldo desafiaba el frío y la tormenta. Claro que no me perseguirían. Eso requeriría esfuerzo. A través de la ventana rota, oí la voz de doña Elena, aguda y estridente. ¿Van a traerla de vuelta? Se llevó toda la cena. ¿Qué se supone que vamos a comer? ¿Galletas? Pero Ricardo y Mateo, igual que siempre, cada uno esperando a que el otro se moviera. Nadie movió un dedo. Afuera, el espíritu festivo estaba en su apogeo. Las luces del porche se encendían una a una. Más allá, en la manzana, se oía música desde un altavoz fuera de la tienda de la esquina. Una alegre melodía navideña con el ocasional estallido de una máquina de palomitas de fondo. El aire olía a canela, petardos y hojas mojadas. Era el aroma de la celebración, del calor, pero nada de eso me pertenecía. La calle estaba vacía. Solo estábamos la lluvia y yo. Todos los demás estaban dentro, reunidos alrededor de las mesas, riendo a la luz dorada de las farolas, y yo allí afuera, empapada y sola. Era como un personaje borrado del guión, eliminado por completo de la historia. Solo que esta vez no quería volver a entrar. Ya no iba a interpretar su papel. Pasé por las afueras del pueblo y tomé la carretera que conducía a la ciudad. Era una vieja autopista de 2 carriles, desgastada y resbaladiza bajo la fría lluvia. El cielo bajo y pesado lo tenía todo de un gris apagado que oprimía la tierra como un peso. Me quedé de pie al costado del camino con 2 maletas a mis pies, esperando un coche, cualquier coche que pudiera sacarme de ese lugar. La mayoría de la gente ya habría sacado el móvil y pedido un taxi por aplicación, pero yo no. Ricardo solía decir que no podía hacer nada, y la verdad es que no se equivocaba del todo. Apenas usaba las redes sociales. Las aplicaciones de transporte me confundían. Nunca había visto un solo vídeo viral, y mucho menos había descubierto cómo pedir comida a domicilio o un taxi a través de una aplicación. El teléfono que sostenía ni siquiera era mío. Era el antiguo modelo de Mateo que me pasó el año pasado cuando finalmente se cansó de llamarme inútil. Había pasado estos años a la deriva tan lentamente que ni siquiera notaba que el mundo seguía su curso sin mí. Hubo una época en que, con solo salir a la carretera, algunas furgonetas de transporte compartido se detenían y se ofrecían a llevarme sin hacer muchas preguntas. Pero ahora, incluso hacer señas para que alguien parara parecía algo de otra época. Esperé y esperé. No pasó ni un solo coche. Una punzada de pánico me invadió el pecho. Por supuesto, era Nochebuena. La mayoría de los conductores probablemente estaban en casa cenando y bebiendo con sus familias. ¿Quién estaría en la carretera recogiendo a desconocidos en un día como este? Por otra parte, la vida no tiene vacaciones. Alguien en algún lugar siempre está trabajando porque no le queda otra opción. Quizás mi suerte no se había agotado del todo. Un taxi amarillo por fin apareció a lo lejos con sus limpiaparabrisas chirriando mientras se abría paso entre la lluvia. Sus faros brillaban suavemente a través de la niebla. 2 esferas de calma que iluminaban el pavimento frente a mí. Mi pulso se calmó. El pánico empezó a desvanecerse bajo el ritmo constante de la lluvia. Exhalé y una sensación de alivio se formó en mi pecho. Entonces, la puerta del taxi se abrió y todo ese alivio desapareció. Y ahí salió Gloria Blanco. Gloria había sido mi compañera de clase en la escuela. También fue la novia de Ricardo en la universidad.
Su madre los había separado a la fuerza, alegando que Ricardo era demasiado pobre para merecer el tiempo de su hija. Poco después, Gloria conoció a un adinerado empresario de la construcción y se casó con él en otra provincia. Pero el destino tampoco la había tratado con benevolencia. Tras dar a luz a una hija, desarrolló problemas de salud y luego se divorció. Crió a la niña sola durante años. Finalmente, la vida la trajo de vuelta a nuestro pequeño pueblo. Su hija se casó con un hombre del lugar cuyos padres fallecieron jóvenes, dejando un bebé sin nadie que cuidara. Gloria se mudó para ayudar. Ahora que su nieto estaba en la guardería, Gloria se había adaptado de nuevo a la vida en la ciudad. Vestía como una ejecutiva, yendo y viniendo con la seguridad de una mujer que nunca había conocido las dificultades. Todas las mañanas pasaba contoneándose frente a mi casa con tacones, llamando a su transporte. Todas las noches regresaba con el bolso colgando y la barbilla en alto. Si me veía, siempre me miraba con esa mirada petulante que decía, «Mira qué bien me ha ido». Como si estuviera absorta en verme tras la ventana de la cocina con el delantal manchado y el pelo recogido, observándola disfrutar de la vida. La verdad es que no le tenía celos. De alguna manera, incluso la respetaba. Criar a un hijo sola requiere coraje. Esa resiliencia no es fácil de conseguir. Pero lo que siempre me quedó grabado fueron sus palabras. De esas que sonaban refinadas, pero que me golpeaban como una bofetada. Y de vez en cuando ponía esa voz fingida de arrepentimiento y decía cosas como: «¿Sabes? Si mi madre no hubiera interferido en aquel entonces, nunca habrías terminado con Ricardo». La audacia. Ella y Ricardo estaban hechos de la misma pasta. Cada frase parecía una charla trivial, pero estaba cargada de veneno. Siempre apuntando a las partes más sensibles del corazón. Sabía exactamente cuál era su juego. No se trataba de Ricardo, no se trataba de mí. Se trataba de su presencia, de recordarme una vez más que ella era quien seguía adelante. «Vaya, vaya. Sí que eres tú, Elisa», dijo poniéndose delante de mí con la voz tan dulce como siempre, impregnada de esa preocupación falsa y familiar. Remolcando todas esas maletas en Nochebuena. «¿Te mudas?» No respondí. Se rió suavemente, como si tuviera un chiste privado que yo no entendería. «No me digas que es por esos tarros de miel que Ricardo trajo el otro día». «Ay, Elisa, ¿en serio dejaste que eso te afectara? Eres demasiado sensible. O sea, no eres como yo. No tienes trabajo, no tienes ingresos, no tienes ni idea de cómo funciona el mundo real. Dejaste a Ricardo. ¿De qué piensas vivir exactamente? ¿Del aire?» La miré. Su maquillaje era impecable. Llevaba un abrigo de lana escarlata que se ajustaba perfectamente a la cintura, un vestido entallado debajo y botas negras altas que brillaban a pesar del tiempo. Su bolso de cuero colgaba elegantemente de su muñeca. Parecía una de esas mujeres poderosas que se ven en las series de televisión. Cada taconazo en la acera adoquinada resonaba como si fuera demasiado grande para este pequeño pueblo. Pero yo lo sabía mejor. Su agudeza no era orgullo por el logro. Era la clase de presunción que emanaba de no renunciar nunca a la necesidad de sentirse superior a mí. Ella permaneció de pie bajo la lluvia, con la mirada fija en mí como si fuera un desastre empapado, recogido de la acera. Su voz aún estaba impregnada de dulzura artificial y empalagosa. Yo estaba de pie con mi chaqueta empapada por la lluvia, con la capucha torcida por el viento y el agua goteando sin parar de las puntas de mi pelo. Pero por una vez no sentí frío en absoluto. La miré a los ojos y le dije: «Tranquila. Tienes razón. No soy como tú». Ella parpadeó solo por un momento, sorprendida. «No soy de las que se disfrazan para el mundo ni traman a puerta cerrada. Gastas cada gramo de tu energía en aparentar éxito, pero no nos fijamos en que llegaste donde estás solo por determinación. Después de tu divorcio, tu familia te ayudó en tu caída. Mostraste algunas sonrisas, y alguien te consiguió un trabajo. Andas por este pueblo como si fueras demasiado buena para mirar a los ojos a cualquiera». Me acerqué y miré sus botas lustradas antes de soltar una risa suave y seca. «No soy así.
Me quedé en casa todos estos años y dejé que la vida me desgastara. Pero crié a mi hijo, cuidé de la madre de Ricardo durante 3 décadas. Desde fregar platos hasta arreglar grifos que goteaban, desde fiebres de medianoche hasta compras en medio de tormentas de nieve. Lo hice todo. Puede que no sepa usar tus aplicaciones sofisticadas ni hacerme un selfie en la oficina con el texto, qué día tan ajetreado. Pero sé vivir una vida de verdad, una vida que construí con mis propias manos. Ella abrió la boca de nuevo, probablemente para decir otro comentario hiriente, pero no la dejé. No tengo tu refinamiento ni tu encanto, pero sé quién soy. Sé lo que puedo hacer. Tú. Lo único que sabes hacer es menospreciar a la gente y fingir que vives una vida que nadie más puede igualar. Pero en el fondo, todavía te aferras a una imagen. Eso no es fuerza. Es teatro. La sonrisa falsa se borró de su rostro, y lo que la reemplazó fue más frío que el viento y la lluvia que nos rodeaban. No me importó. Me aparté de ella, agarré las asas de mi maleta y caminé hacia el taxi que nos esperaba. Antes de subir, la miré por última vez y le dije en voz baja: ¿Crees que no sobreviviré sin Ricardo? Pero la verdad es que esta es la primera vez que realmente he empezado a vivir. Y se siente genial. La puerta del coche se cerró con un golpe suave y definitivo. Y así, de repente, sentí como si le hubiera dicho adiós a la mujer que solía ser. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas bajo la lluvia, tenues y doradas, pero firmes. Le di la dirección al conductor. Me miró por el retrovisor y me preguntó amablemente: ¿Acaba de mudarse? Asentí. No dije nada más. Sara había sido mi vecina años atrás. Solía decirme por encima de las vallas que no debería pasarme la vida encerrada en esa casa. Me había invitado más de una vez a trabajar con ella. Decía que merecía algo mejor que una vida atada a la cocina. No habíamos mantenido un contacto cercano, pero sabía que seguía trabajando en una residencia para mayores. Era una de esas personas excepcionales, amable y leal. Ahora vivía sola en un modesto apartamento de 2 habitaciones a las afueras de la ciudad. Su esposo falleció joven y sus 2 hijos se habían mudado por trabajo. Esa habitación extra llevaba años vacía. Siempre decía: si llega el día en que necesites irte, es tuya. Sin preguntas. Nunca pensé que ese día realmente llegaría. Cuando abrió la puerta, llevaba un delantal y una sartén en la mano. Me miró fijamente durante unos segundos, empapada con la maleta en una mano y la lluvia goteando de mi abrigo, y luego me jaló adentro sin decir palabra. Me dio una toalla y dijo con una suave risa: Sabía que este día llegaría. Me alegro de que hayas venido. Sonreí, aunque me picaba la nariz y me ardían los ojos. Esa noche, durante la cena, hablamos. Le conté todo. Los años que pasé atrapada en esa casa, lo agotada que estaba, lo sola que me sentía. No suspiró ni apartó la mirada. Simplemente escuchó. Y cuando terminé, extendió la mano por encima de la mesa, me dio un suave apretón y dijo: Deberías haberte ido hace mucho. Pero me alegro de que por fin lo hayas hecho. Aún estás a tiempo. A la mañana siguiente, me llevó al centro de atención donde trabajaba. Tenemos una vacante para un asistente de cuidado, dijo. No necesitas licencia, solo algo de capacitación. Se trata principalmente de compañía y limpieza ligera. La miré medio en broma. ¿No te preocupa que ni siquiera sepa usar un móvil? Me despidió con un gesto. Eres amable, cocinas muy bien, prestas atención a la gente y de verdad, escuchas cuando alguien habla. Eso es más que saber navegar por una aplicación. Asentí. Dije que lo intentaría. No esperaba mucho, pero en mi primer día, una señora mayor me agarró la mano y no me soltó. Dijo que le recordaba a su hermana pequeña que había fallecido hacía décadas. En ese momento, me di cuenta de algo que no había visto antes. Cada pizca de paciencia que había aprendido en esa cocina, cada habilidad silenciosa perfeccionada durante 30 años de trabajo desapercibido, finalmente se había convertido en algo valioso. Algo con lo que pudiera sobrevivir. Me pertenecía.
Después del trabajo, de vuelta en casa de Sara, desempaqué una caja que no había tocado en años. Llena de piezas de patchwork que había cosido en mis ratos libres entre las tareas y el caos. Había pequeños monederos acolchados, delantales de tela, fundas de almohada cosidas a mano. Todo hecho con sumo cuidado, con ese tipo de detalle que solo se aprecia al mirar de cerca. Sara abrió mucho los ojos al ver un bolsito. Elisa, son preciosos. Llevas haciendo esto todo este tiempo y solo los vendes en mercadillos. ¿Has pensado alguna vez en publicarlos en línea? ¿Recibirías muchos más pedidos? Le sonreí tímidamente. Nunca tuve tiempo. Siempre había algo en casa que me necesitaba más. Sacó una silla y se sentó a mi lado. Ya con su portátil abierto. Créeme, esto está hecho para Internet. Una plataforma como Etsy es un paraíso para quienes saben hacer cosas con las manos. Fruncí el ceño. Sara, apenas sé consultar mi cuenta bancaria y mucho menos gestionar una tienda online. Entonces, te enseñaré, dijo cerrando el portátil de golpe con una sonrisa. Primero configuramos tu cuenta. Lo demás lo podemos averiguar paso a paso. Así que eso hicimos. Me enseñó a crear un perfil, subir fotos, escribir descripciones de productos y fijar precios. Lo intenté todo a tientas, pero Sara se rió. ¿Estás aprendiendo esto más rápido de lo que esperabas? Esa noche cosí 3 pequeños monederos, tomé algunas fotografías y las publiqué en línea. A la mañana siguiente, cuando me desperté, recibí una notificación de la plataforma. Mi primer pedido. Mi corazón dio un vuelco. La emoción fue tan fuerte que la sentí en la punta de los dedos. Más intensa que la primera vez que sostuve a Mateo en mis brazos. Me quedé mirando la pantalla, parpadeando entre lágrimas. Mi teléfono temblaba en mis manos. La voz de Sara llegó desde la cocina. El desayuno está listo. Sollocé, me sequé los ojos rápidamente y grité. ¿Ya voy? Esa comida sabía mejor que cualquier otra que había comido en años. Esa noche, metida en la pequeña habitación de invitados de Sara, abrí su viejo cuaderno y escribí mi primera entrada. No sé cómo será el futuro, pero una cosa sí sé. A partir de hoy, esta vida por fin me pertenece. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y por primera vez en décadas, me sentí firme. Firme. En casa. Al tercer día después de irme, recibí la primera llamada de la familia de Ricardo. Era su hermana Carla, con la voz tensa y una educación incómoda. Hola, Elisa. ¿Cómo has estado últimamente? Las cosas en casa han estado, bueno, un poco caóticas desde que te fuiste. La cena de Nochebuena fue un desastre. Solté una risita silenciosa. ¿Te refieres a esa en la que nadie limpió la mesa, el pavo se quemó, los niños se revolcaban en el suelo y los mayores se quejaban de sus espaldas? Hizo una pausa de unos segundos. Entonces, ¿de verdad vas a volver? De verdad que no, y si no te importa, dile a tu hermano que ya es hora de que aprenda a cuidarse. Colgué no con triunfo, sino con una extraña y silenciosa liberación. Como si por primera vez comprendiera del todo, esta familia no podría sobrevivir ni a una cena navideña sin mí. Más tarde, Sara trajo a casa toda la información recopilada a trocitos de los chismes del pueblo. Al parecer, la casa de Ricardo el día de Nochebuena había sido un completo desastre. Doña Elena pasó la tarde refunfuñando en el salón, quejándose de que el suelo sin fregar le hacía resbalar los pies y la falta de aromas a comida le quitaba el apetito. Ricardo entró en la cocina y encontró una olla de crema de calabaza quemada aún hirviendo. Mateo se quedó frente a él, completamente desconcertado. ¿No dijiste que solo hay que añadir agua y calentarla? ¿Cómo sabes que ese era el caldo que Elisa preparó la semana pasada? ¿Solo le echaste agua? Bueno, ella nunca me dejó hacer nada en la cocina. Doña Elena oyó la discusión y golpeó el brazo del sillón con la mano. ¿Qué te dije? Esa mujer no se lo merece. En ese momento, los familiares empezaron a llegar poco a poco, y toda la casa se quedó paralizada por la tensión. No había comida en la mesa, había humo en la cocina.
Una anciana gritaba en el salón mientras padre e hijo discutían como niños pequeños. Carla, parada torpemente en la puerta, esbozó una sonrisa tímida. Llegamos en mal momento. Justo a tiempo. Gloria entró con aplomo y precisión, cargando 2 cajas de postres solo para que Ricardo probara. Observó la escena de desastre con ojos abiertos y encantados, pero no dijo ni una palabra. Ricardo estaba desplomado en el sofá con el rostro sombrío y silencioso. Gloria se sentó a su lado con la voz repentinamente suave. No te lo tomes tan a pecho. La vida sigue. Con gente. Si de verdad necesitas ayuda, estoy aquí. Un tiempo. Puedo ayudarte a superar este momento. Por supuesto. Al decir ayuda, se refería a que se mudó. Sara me contó toda la historia después del trabajo, quitándose la bufanda y los zapatos como si no pudiera esperar para contarme el chisme. ¿Adivinas qué ha estado haciendo Gloria desde que se mudó? No está limpiando, eso seguro. Lo primero que hizo fue llevar a doña Elena al salón de belleza de su amiga para un tratamiento facial. Luego reemplazó toda la miel que dejaste en el frigorífico. La cambió como si nunca hubiera existido. Me reí en voz baja, todavía cosiendo los bordes de una almohada de tela. Gloria nunca ha sido de las que aceptan las pérdidas con calma. Sara sonrió con suficiencia. Y además ha estado muy habladora. Las chicas de la comida dijeron que ha estado diciendo que eres desagradecida, demasiado sensible y demasiado mayor para estar haciendo berrinches. Son solo indirectas, solo que disfrazadas con esa dulce voz suya. Miré a Sara y le dije con calma y claridad. Entonces, tal vez debería intentar un turno en la residencia. Ver cómo es para una mujer mayor y emocional ganarse su propio sueldo. Sara se echó a reír. Esa noche me senté en el escritorio de Sara. El brillo del portátil proyectaba una tenue luz en la habitación. En la pantalla aparecían 4 palabras en negrita: servicios de asistencia legal. Mis dedos se cernían sobre el ratón, trazando pequeños círculos nerviosos mientras miraba fijamente el formulario de solicitud. Empecé a escribir nombre, contacto, duración del matrimonio, situación familiar. Llegué a la última pregunta. Pasé el ratón por encima del botón enviar. Entonces, mi teléfono se iluminó a mi lado. Un mensaje de Mateo. Mamá, ¿cuánto tiempo planeas prolongar esto? Me quedé mirando las palabras. Sentí una punzada familiar en el pecho. No respondí. En lugar de eso, volví a la pantalla y hice clic en enviar. Juana, la abogada asignada a mi caso, tenía poco más de 30 años, una mirada aguda, una conversación rápida y una concentración impecable. Me escuchó mientras le contaba todo. Las décadas sin cobrar el trabajo de cuidado, las comidas, el silencio, el sacrificio. Cuando terminé, me dijo: 30 años de trabajo no remunerado, cuidado de ancianos y crianza de hijos a tiempo completo. Eso sin duda justifica una compensación económica y una división equitativa de bienes. Podemos solicitar la división de bienes y negociar una parte de los gastos de manutención. Asentí lentamente. No se trata del dinero. Solo necesito cerrar el ciclo. Una forma de hacerlo real para mí. Juana sonrió con dulzura. Para eso estamos aquí. No por venganza, sino por justicia. 3 días después de presentarse la petición de divorcio, Ricardo llamó. Su voz era baja, tensa por la ira. Elisa, ¿de verdad quieres seguir este camino? ¿Quieres que vuele todo por los aires? Mi voz se mantuvo tranquila. Lo hiciste estallar hace mucho tiempo. Simplemente dejé de fingir que estaba completo. Se burló amargamente y en voz alta. ¿Qué clase de mujer le hace esto a su propia familia después de todo lo que he hecho por ti? Miré por la ventana. El sol de la mañana asomaba lentamente tras los edificios, dorado y lento. No me hiciste nada, Ricardo. Esa es la cuestión. Simplemente dejaste de verme hace mucho tiempo. No supo qué decir. Lo oí respirar con dificultad por el teléfono, y luego se cortó la comunicación. Mateo apareció una semana después.
Estaba parado afuera de la residencia donde trabajaba, vistiendo una sudadera arrugada y esa media sonrisa nerviosa que siempre ponía cuando no sabía qué decir. «Oye, no vine a pelear. Solo quería verte». Lo llevé adentro, lo senté en la sala de descanso y le serví un vaso de agua. Miró a su alrededor, y sus ojos se posaron en los coloridos tapices de la pared y los brillantes cojines del sofá. «Tú hiciste todo esto». Sentí un parpadeo. Pensé que solo sabías cocinar. Eso decía siempre tu padre. Eso no lo convertía en verdad. No discutió. Simplemente se quedó allí sentado, sosteniendo la taza, dándole vueltas. La casa es un desastre. Todo se vino abajo cuando te fuiste. Se quedó mirando el agua en su vaso. ¿De verdad tienes que divorciarte? Estudié su rostro. La vacilación, la fatiga, la pequeña grieta en su seguridad. Entonces dije: tu padre no sabe ni poner una lavadora. Dime, ¿crees que alguien así merece el resto de mi vida? Eso le cayó como una bofetada. Bajó la mirada y no volvió a hablar. Supe que algo en él había cambiado. No por nada que yo hubiera dicho, sino porque por fin había empezado a vivir sin la mujer que siempre había dado por sentada. Aún así, su despertar no me conmovió. Ya no. Esa versión de mí, la que esperaba comprensión, la que anhelaba la validación de alguien, se había ido. Y no la extrañaba. Nunca imaginé que el proceso de divorcio se desarrollaría con tanta fluidez. Juana era aguda y eficiente, mientras que Ricardo, fiel a su estilo, se demoraba. No es que no estuviera preocupado. Lo estaba, pero en el fondo seguía sin creer que pudiera llevarlo a cabo. No del todo. A sus ojos, yo seguía siendo aquella mujer con delantal, una cesta de la compra en una mano y un cucharón de sopa en la otra. Sin él, sería como un frijol seco en una olla vacía. Sin calor, sin sonido, sin valor. Pero estaba equivocado. Una vez que salí de esa casa de verdad, me di cuenta de algo que no me había atrevido a creer durante años. Nunca fui incapaz de vivir una buena vida. Simplemente nunca me habían dado el espacio para intentarlo. Una tarde entré en una pequeña zapatería del centro y me tomé mi tiempo mirando. Por primera vez en 3 décadas, estaba eligiendo un par de zapatos solo para mí. Durante los últimos 30 años, todos los pares que había tenido habían sido de segunda mano o heredados. Zapatos usados de doña Elena que ella declaraba todavía perfectos. Sonreí, les di las gracias y usé lo que me dieron. Pero esa semana había vendido más de 10 artículos artesanales en el mercado del fin de semana. Mis pequeños bolsos de patchwork y mis fundas de almohada decorativas habían tenido más éxito del que esperaba, y tenía dinero. Mi dinero. Así que me compré unos zapatos planos de cuero suave. Nada sofisticado, nada estridente. Simplemente cómodos, bien hechos y míos. Al ponérmelos, sentí como si envolviera mis pies cansados y callosos en una especie de silenciosa dignidad. De pie en el reflejo del escaparate, vi a una mujer que no se conformaba, que no se sacrificaba por nadie, que no solo sobrevivía. Vi a alguien que finalmente estaba gastando dinero no para sobrevivir, sino para ganar autoestima. Y yo sabía que entraría en mi nueva vida con esos zapatos. El trabajo en la residencia también estaba cogiendo ritmo. Ya no solo ayudaba con las comidas o limpiaba las habitaciones. Empecé a ayudar a organizar las actividades semanales. Para entonces, la clase de costura del miércoles por la tarde se había convertido en el evento más popular del calendario. Algunas de las mujeres incluso se peleaban por sentarse más cerca de mí, insistiendo en que les enseñara esa pequeña puntada que se le da a las flores de tela. Me reí con ellas, pero por dentro me dolió el corazón de una manera que me sorprendió. Había pasado décadas cosiendo fundas de almohada y colchas para Ricardo y su madre. Puntada a puntada, meticulosamente, sin recibir ni una sola palabra de agradecimiento. Pero ahora aquí estaba, y esas mismas manos, esa misma habilidad silenciosa no solo eran vistas, sino celebradas, honradas, convertidas en algo que me apoyaba. Algo que me dio un futuro. Esa noche, de vuelta en casa de Sara,
Me senté en el sofá a ver cómo la plataforma online vibraba con nuevas visitas, nuevos seguidores, nuevas pequeñas notificaciones como el suave tic-tac de la posibilidad. Y de repente recordé algo que Ricardo me había dicho años atrás, después de quemar una olla de arroz mientras preparaba el té de doña Elena. ¿Qué más sabes hacer, Elisa, además de cocinar? Miré la pantalla, luego miré mis manos firmes, desgastadas y finalmente libres, y sonreí. Porque ahora tenía la respuesta. Puedo usar estas manos para construir una vida. Puedo usar estas manos para ganarme la vida. Puedo y lo estoy haciendo. Alimentarme con algo más que comida. A diferencia de la silenciosa resurrección que estaba teniendo lugar en mi propia vida, la casa de Ricardo había empezado a sonar como una vieja máquina que exhalaba su último aliento. Errática, ruidosa y dolorosamente desincronizada. Se decía por el pueblo que la salud de doña Elena había ido deteriorándose constantemente. Ricardo no daba abasto. La casa era un desastre. La basura se amontonaba en la puerta trasera. La lavadora estaba llena de ropa húmeda abandonada durante días. El fregadero de la cocina estaba lleno de platos sin lavar, en remojo en agua estancada que desprendía un olor agrio. Pero el verdadero peso de todo esto finalmente cayó sobre Mateo. Después de que me fui, se convirtió en el cuidador por defecto, por eliminación. Hacer la compra, recoger las medicinas, pagar los recibos, descargar los formularios del seguro, vigilar a doña Elena. Tareas en las que nunca antes había tenido que pensar se convirtieron de repente en su nueva normalidad. Al principio actuó como si nada. Solo son unos recados. No soy un niño. Pero no tardó mucho en darse cuenta de la realidad. No sabía cocinar. Intentó seguir un tutorial online varias veces, pero terminó quemando la sartén o cocinando el pollo hasta que se convirtió en algo incomible. Recurrió a la comida para llevar, pero Ricardo era imposible de complacer. Demasiado grasiento, demasiado soso, demasiado caro. Las discusiones padre e hijo empezaron rápido y se volvieron feroces. Se convirtieron en dos erizos siempre chocando. Las comidas terminaban en silencio o incluso en guerras frías. La casa se volvió pesada con ese tipo de agotamiento donde ya nadie gritaba, pero tampoco reía. Solo una nube rancia de aceite y medicamentos. Luces parpadeantes y un televisor encendido sin que nadie lo viera. Mateo se encerró en su habitación con la mirada perdida en su portátil. No podía escribir, no podía concentrarse. No se atrevía a responder a los editores a quienes una vez les había rogado que le encomendaran trabajos. La única persona con la que todavía hablaba era Lucía. Lucía trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca municipal. Inteligente, reservada y seria. Habían ido juntos al instituto y llevaban casi un año de novios. Una noche, abrumado, le contó todo. El estrés, el desorden, las interminables exigencias. Pero Lucía no lo consoló como él esperaba. En cambio, guardó silencio. Luego dijo en voz baja. Recuerdo que cuando éramos niños, tu mamá te esperaba fuera de la biblioteca después de la escuela. Nunca te llamaba ni te apresuraba. Simplemente se quedaba ahí quieta y sonreía cuando por fin salías. Hizo una pausa. Mi madre solía decir que tu madre era la mujer más educada y amable que había conocido. Decía que siempre ayudaba a ordenar la sección de libros mientras esperaba y lo hacía con tanta pulcritud como si, de verdad, le importara. Mateo frunció el ceño. ¿Y qué? Lucía no se inmutó. Siempre llamas a tu madre emocional, incapaz. Pero la mujer que vi crecer no era así en absoluto. Ella ladeó la cabeza. ¿Y tú? Tu padre no recuerdo haberlo visto nunca en tu escuela. Ni una sola vez. Ni en la biblioteca, ni siquiera en nuestra graduación. Todos los demás chicos tenían a sus padres allí. Tu mamá se sentó sola en la última fila. Sus palabras cayeron como agua fría en la cabeza. Nunca lo había pensado así. Nunca se había parado a preguntarse si tal vez, solo tal vez, su madre había sido alguna vez serena, digna, incluso admirada. Si tal vez la mujer a la que él descartaba por irracional y pasiva simplemente había sido desgastada por décadas.
de rechazo, carga y abandono. Lucía bajó la mirada y se ajustó la bufanda. No te culpo. Solo dudó un momento y luego dijo: no quiero verte terminar como tu padre. Tan convencido de que tienes razón que arruinas tu vida por no cuestionarte nunca. Ella no rompió con él, no le suplicó. Simplemente lo miró y le dijo: tienes que decidir quién quieres ser. Mateo caminó solo a casa esa noche con el viento atravesando su sudadera como si fuera hielo. Metió las manos en los bolsillos y sintió algo arrugado dentro. Era una lista de compras arrugada. La de doña Elena de esa mañana. Se detuvo, se quedó allí en la acera bajo la luz parpadeante de la farola, y por primera vez en años recordó cómo solía dejar notas en la mesa de la cocina antes de salir a hacer recados. Cositas. Nos faltan huevos. No olvides las pastillas para el estómago de tu padre. Nunca les había prestado atención entonces, pero ahora volvieron con detalles nítidos y sorprendentes. A la mañana siguiente, me llamó por primera vez desde la presentación de la demanda de divorcio. Sin gritos, sin culpa, sin reproches. Solo una frase. Mamá, ahora lo entiendo. Lo que hiciste todos estos años. No fue fácil. Lo hiciste muy bien. No respondí porque algunas palabras no necesitan respuesta. Su frase no fue una disculpa. Fue algo más duro, algo más importante. Fue la primera conversación honesta que tuvo con su propia vida. La primera vez que realmente vio el sacrificio que yo solía hacer. La vida de Ricardo, por otra parte, se desmoronaba día a día. Cuando el tribunal concedió oficialmente el divorcio, su expresión era grisácea, apagada, fría y rígida. Juana lo manejó todo con precisión impecable. No hice exigencias desproporcionadas. Solo pedí una división justa de los bienes y la devolución de una cierta cantidad de ahorros conjuntos que había desaparecido misteriosamente. Ricardo insistió en que el dinero se había gastado hace mucho tiempo en gastos comunes del hogar. Pero cuando le mostré los extractos bancarios y los registros de las tarjetas de crédito, algo en su rostro se quebró. Línea a línea, la verdad quedó al descubierto. Las cuotas mensuales de un gimnasio exclusivo a nombre de Gloria. Algunas prendas caras y bolsos de diseñador comprados con la tarjeta de crédito secundaria de Ricardo. Incluso la cuota anual de membresía de un club de lectura en otra provincia donde una de las viejas amigas de Gloria organizaba retiros literarios. Había salido de la cuenta de Ricardo. De hecho, creía que eran gastos domésticos compartidos. Gloria le había dicho que estaba mejorando el ambiente de su casa y dándose un capricho de vez en cuando después de todo su esfuerzo emocional, y él se lo había creído palabra por palabra. Pero justo después de terminar el juicio, Gloria anunció que tenía algunos asuntos que atender fuera de la provincia. Empacó rápidamente sin dejar ninguna nota, ni siquiera un rastro en el baño. Su salida fue tan fluida que era evidente que lo había planeado desde el principio. Al salir, incluso se llevó el último tarro de miel de romero que había dejado en la nevera. Ricardo entró en pánico. La llamó furioso. ¿Qué demonios era yo para ti? Gloria rió entre dientes, suave como la seda. No pareció importarte cuando se usó la tarjeta. Ricardo, dijiste que era generoso. Dijiste que era voluntario. ¿Recuerdas? Me debes una, gritó. Volvió a reír, esta vez con más ligereza. Entonces considéralo una lección. Lección aprendida. Colgó y así se fue. Como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando lo comprendió. En el mundo de Gloria, él solo había sido una escala, un punto intermedio entre la comodidad y la oportunidad. Pensó que perderme significaba libertad, opciones. Pero lo que encontró fue a alguien más astuto que él. Alguien que sabía cómo deshacerse de un hombre sin siquiera levantar la voz. 2 meses después del divorcio, Ricardo se mudó de la casa de 2 plantas que una vez llamamos hogar. A doña Elena la trasladaron a una residencia de ancianos en las afueras del pueblo. De vez en cuando lo llamaba desde allí, quejándose de que nadie venía a visitarla, de que nadie tenía tiempo para sentarse a conversar. Pero Ricardo no tenía fuerzas para consolarla.
Apenas se sostenía, ahogándose en su propio desastre. No quedaba nadie en quien apoyarse, no quedaba nadie a quien culpar. Y por supuesto, no quedó nadie para limpiarlo. Por mi parte, la vida ya se había asentado en algo estable, tranquilo, pero profundamente mío. Después de que los pedidos online empezaran a llegar con regularidad, seguí la sugerencia de Sara y solicité un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. A solo 5 minutos a pie de su casa. No era grande, solo una habitación y una sala de estar. Pero la luz del sol entraba a raudales por las ventanas por la mañana, cálida y dorada. Junto a la ventana había una mesa de madera que yo misma había restaurado. Ahora repintada en suaves tonos claros, se había convertido en mi pequeño puesto de trabajo. Donde cortaba tela, cosía encargos y a veces simplemente me sentaba con una taza de té y un cuaderno abierto. Las cortinas eran hechas a mano, hechas con retazos de ropa vieja que alguna vez pensé que nunca volvería a usar. En la nevera siempre había un par de frascos de mi mermelada casera, y el sofá estaba decorado con cojines que yo había cosido en cálidos tonos. En un rincón había un pequeño libro de cuentas donde anotaba ventas, pedidos y gastos. No era gran cosa, pero era mi reino. Sara y yo seguíamos compartiendo puesto en el mercado de artesanías del fin de semana. Con el tiempo nos acostumbramos, nos ayudábamos mutuamente con los expositores, conocíamos a otros artesanos y forjábamos una red de clientes habituales. Algunos venían por los caminos de mesa. Otros hacían pedidos de regalos personalizados y me decían que había una especie de calidez en mi trabajo que no encontraban en ningún otro lugar. Algunas noches me sentaba en el pequeño balcón con una taza de té, sintiendo cómo el sol se ponía tras los tejados, escuchaba ladrar al perro del vecino, veía a la familia de enfrente cenar en el patio, a sus hijos persiguiéndose alrededor de la fuente, y las risas resonaban como suaves campanillas en el aire. Simple. Pacífico. Libre. Una vida que jamás me había atrevido a imaginar que pudiera pertenecerme. Mateo también empezó a pasarse de vez en cuando. No con la culpa abrumándolo, sino con un respeto discreto que se había arraigado con el tiempo. Ahora siempre escribía por adelantado. ¿Te importaría que pasara? Y cuando venía, traía cositas. Una caja de galletas que él mismo había horneado, un viejo libro de arte que había encontrado en la biblioteca. Ya no me llamaba mamá como si fuera un reproche. Lo decía como un título que ahora honraba, como si yo fuera alguien cuya presencia necesitaba. Se sentaba en el borde del sofá y preguntaba: ¿crees que este enfoque del ensayo funciona? ¿O has pensado en un tema festivo para tu tienda? A veces incluso recordaba: una vez hiciste una falda de patchwork. ¿Quieres que te ayude a buscar las muestras de tela antiguas? Ya no intentábamos interpretar papeles que ya no nos correspondían. No había deudas que saldar ni disculpas que pedir. Solo dos personas que habían superado una tormenta y ahora juntas aprendían a caminar de nuevo. Esta vez con respeto mutuo. Un día, al salir, se volvió hacia la puerta y dijo: «Mamá, te ves mejor que nunca». Lo digo en serio. Me alegro mucho por ti. No dije mucho, solo sonreí con el corazón lleno de ese orgullo que no necesitaba expresarse en voz alta. Me bastaba con verlo crecer. No tenía planes de volver a enamorarme, no quería que me rescataran. Tenía mi oficio, mi trabajo, un ingreso estable, un amigo que me apoyó cuando no tenía nada y un hijo que poco a poco aprendió a verme como realmente era. Y eso fue más que suficiente. Espero que esta versión reescrita sea de tu agrado y cumpla con todos los requisitos.